Ya, bien hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda el Señor para poder estar reunidos nuevamente aquí en este lugar. También veo que Alira ha venido, gracias también por haber venido a esta reunión. Bueno, hoy vamos a ver un tema, tenía un tema pendiente ya, pero hoy vamos a tratar un tema que lleva por título todos los requisitos para ser salvos. Se refieren a la obediencia al Evangelio. Requisitos para ser salvos. Vamos a ver en la palabra de Dios de qué se trata. Bueno, generalmente el hombre tiene que obedecer para ser salvo. Si no obedecimos al Evangelio, estamos perdidos. ¿Sí? Eso todos lo sabemos. Pero se debe decir claro, si el hombre no obedece al Evangelio, está perdido. ¿Sí? Vamos a ver un texto bíblico en Hebreos capítulo 5, 8 hasta el 9. Hebreos 5, 8 hasta el 9. Ya vamos a comenzar a leer por donde Delfín. Delfín va a leer también. Ya puedes leer Delfín. 5:8. Sí, hasta el 9. 5:8 hasta el 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ya, ahí está hasta el versos 8 y 9 del capítulo 5 de Hebreos. Aunque era hijo, dice ahí el texto, por lo que padeció aprendió la obediencia. Es decir, hasta ahí nos damos cuenta que el mismo Cristo, Jesús, el Señor nuestro, Él nos enseña que así como Él obedeció al Padre, siendo el Hijo de Dios, nos enseñó también que así como Él obedeció al Padre, también nosotros debiéramos obedecer a Dios para ser llamados hijos de Dios y también alcanzar la salvación que es el oportuno socorro de Dios. Ya. Y ahí dice más adelante, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esto significa que Él es Salvador. Sí, es Salvador. Pero es Salvador para todos los que le obedecen. Por supuesto que Él salva a quien quiere. A cualquiera que Él quiera ser salvo, Dios salva. Pero tiene que haber el interés de corazón realmente de aquel que quiere ser salvo. Debe obedecer fervientemente a Cristo para ser salvo. Si uno no obedece a Cristo, aunque pueda haber escuchado cientos de veces el Evangelio por acá, por allá, pero si no obedece, no está dispuesto a obedecer al Evangelio, no puede ser salvo. ¿Ya? No podemos ser salvos si no obedecimos al Evangelio, está claro. ¿Ya? Dice ahí el texto finalmente, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, Él es Salvador, ¿de quiénes? De todos los que le obedecen. Está claro. Ahora, si el hombre tiene que obedecer para ser salvo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es la pregunta. Importante es la pregunta. El sábado pasado estábamos conversando con don Jiménez. Y él me decía, pero ¿cómo para obedecer? ¿Qué hay que hacer?
yo pude entender eso, que qué hay que hacer, cómo se puede, él decía, cómo también se puede predicar el Evangelio. Parece que me estaba preguntando o diciendo, ¿cómo se puede hacer? Ya, bueno, ahora bien, les decía que si el hombre tiene que obedecer al Evangelio para ser salvo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ya, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Para ello vamos a leer primero Juan capítulo 5, verso 25. Ya, lea usted, hermano, por favor. Juan 5:35. 5:25. 5:25. Ah, sí, 5:25. Juan 5:25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Ya. Entonces aquí, según el texto, nos habla que los que oyen la palabra de Dios, los muertos espiritualmente, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, serán salvos, vivirán, eso dice vivirán, serán salvos, ya, y oirán la voz, pero hay una cosa interesante aquí en el texto. ¿Qué se necesita oír? ¿Qué se necesita oír? La verdad, la palabra de Dios. La palabra de Dios, o sea, el Evangelio de la verdad de Cristo. No es cualquier cosa. O sea, si yo puedo, o alguien puede oír muchas cosas para decir que por medio de esas cosas puede llegar a ser salvo. No es así. Pero la palabra de Dios nos dice claro que solamente por oír la palabra de Dios podemos ser salvos, porque por medio de oír la palabra de Dios podemos tener fe en el Evangelio de Cristo, o sea, en Cristo, el Hijo de Dios. Ya, por eso dice ahí, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Vivirán. Recuerden que mientras estamos en la vida terrenal, sin antes obedecer el Evangelio, estamos muertos espiritualmente. Obedecimos al Evangelio y somos resucitados con Cristo. Vamos a la vida, o sea, revivimos, en otras palabras. Volvemos a la vida para ir camino a la vida eterna. Alcanzamos la salvación en Cristo Jesús. Ahora bien, vamos a ver otro texto. Romanos 10, 14 al 17. Oír el Evangelio, según el texto que leímos, oír el Evangelio de la verdad de Cristo es uno de los requisitos para llegar a ser salvo. Pero vamos a seguir viendo. Romanos 10, 14, 17. A ver, el hermano que sigue. O tal vez quieres leer tú, Ali. Romanos 10, 14 al 17. Ajá. 3 versículos. Como pues invocarán a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ya, gracias, hasta ahí. Ya, hasta ahí hemos leído los versos del capítulo 14-17. De Romanos, de Romanos 10, 14 hasta el 17. Voy a volverlo a leer.
Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ya, ¿cómo se puede invocar el nombre de Dios en el cual no se ha creído? Es imposible, ¿no es cierto? Ya. Pero ahí dice, se hace algunas preguntas. El texto nos hace algunas preguntas. Dice, como está escrito. A ver, el 14 era. Y dice ahí la otra pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es imposible, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede creer si no han escuchado el Evangelio de la verdad de Cristo? Otra pregunta. ¿Y cómo irán sin haber a quien les predique? Es decir, las preguntas que están aquí en el versos 14 nos las hacen a cada uno. Les hace las preguntas al mundo también. Bueno, ¿cómo creerías? Según el texto, versos 14. ¿Cómo pues invocarás a un Dios en el cual no habéis creído? ¿Y cómo le creerías al Dios en quien realmente a quien no has querido oír? ¿Y cómo oirían? ¿Cómo le oirían si realmente nunca o no se permitieron escuchar el Evangelio de alguien que predica? Desde luego, el Evangelio de la verdad de Cristo. Entonces, está haciendo varias preguntas. La verdad es esa, que necesitamos oír el Evangelio para tener y dar credibilidad en la eficacia de la salvación de Cristo. En lo eficaz que es el Evangelio para salvar el alma. ¿Sí? Para estar en el cielo con Cristo. Y ahí dice el versos 15. ¿Y cómo predicarán? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Recuérdese que hay enviados de Cristo. Hay mensajeros de Dios. Y también los individuos tienen que aprender a descubrir cuáles son los mensajeros que predican el Evangelio de la verdad. Ahora todo el mundo, mucha gente predica, supuestamente dice que predica el Evangelio. Pero ¿quién está dispuesto a investigar si realmente estos son los mensajeros de Dios? Ya. Acuérdense, los de Berea fueron muy capaces, aptos, dispuestos, inteligentes, sabios, para descubrir en Pablo y Silas la verdad de Cristo. Sí, así fue, ¿no es cierto? Ya, ellos estuvieron dispuestos a oír el Evangelio, a poner mucha atención, a investigar, a ver si esas cosas que predicaban Pablo y Silas eran verdades de Cristo. Y sí lo eran, por cierto. ¿Ya? Así pudieron descubrir la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio, escuchen, se puede descubrir cuando uno realmente le interesa oír el Evangelio para ser salvo. Solo el Evangelio de la verdad da salvación a los individuos. De ahí que, como bien dice el texto, como ustedes pueden ver en la frase del verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, ¿por medio de qué podemos tener fe en Dios? ¿Qué dice el texto? Por medio de oír la palabra de Dios. No otra cosa. Si yo escucho cuentos, escucho historias que no tienen base bíblica, no me dan fe. ¿Ya? No me dan fe. Entonces yo tengo que escuchar, y todos tenemos que aprender a escuchar el Evangelio de la verdad de Cristo para llegar a tener fe en el Cristo, en el Salvador. ¿Está claro? Oír el Evangelio, lo dicen las Escrituras aquí, le da énfasis. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Este texto nos dice que oyendo la palabra de Dios podemos tener fe en el Dios del cielo. No está difícil de entender, está claro. ¿Sí? Ahora bien, ahí decía, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Por eso es que es necesario, ¿no es cierto?, escucharle a Cristo a través del Evangelio de la verdad para llegar a tener fe y obtener la salvación. Por ejemplo, un individuo, sino nosotros mismos, cuando antes de creer en el Evangelio no podíamos saber, sin antes haber oído el Evangelio, haberse nos predicado el Evangelio, haber creído en el Evangelio. Es absurdo que se pueda haber creído en el Evangelio sin haber oído o haberse nos predicado el Evangelio. Tenía que habido alguien, es decir, haber habido alguien que nos predicó el Evangelio para nosotros haber creído en el Evangelio. Así fue. ¿Ya? Sea que le predicaron o sea que usted investigó en las Escrituras, porque ahí está el plan de salvación. Entonces, es necesario, grabémonos esto todos, que para llegar a tener fe en el Evangelio de Cristo, se nos manda oír el Evangelio solamente de la verdad de Cristo. ¿Sí? Está claro. Es un requisito. Uno de los requisitos que tiene que obedecer el hombre para llegar a ser salvo es oír el Evangelio de la verdad de Cristo. Porque a través de oír el Evangelio de la verdad puede tener fe en Cristo. De otra manera no. Y cuando ya hemos oído el Evangelio de la verdad, entonces hay otro mandamiento más. Pero antes de leer el otro mandamiento, vamos a leer otro texto. Está en Hechos 2, 37, 41. Hablando de oír el Evangelio para llegar a ser salvo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ya, gracias, hermano. Entonces, como podemos haber leído aquí en este texto, Hechos capítulo 2, desde el 37 hasta el 41, les decía, oír el Evangelio, uno de los requisitos para llegar a ser salvo. En Hechos de los Apóstoles, ustedes saben y todos sabemos que Hechos de los Apóstoles registra la conversión de varias personas, y en cada caso de conversión, comenzando con los 3,000 que nos menciona aquí el texto, que fueron convertidos el día de Pentecostés, tal como nos dice que aquí en este texto. ¿Ya? Y aquí el primer paso era que oyeron el Evangelio predicado por los apóstoles. ¿Qué oyeron? ¿Qué hizo que estos 3,000, que estas 3,000 personas creyeran y obedecieran al Evangelio? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo, mejor dicho? ¿Qué es lo que hizo que esos pudieran ser salvos? ¿Ya? Es que oyeron el Evangelio. Escucharon el Evangelio predicado por los apóstoles en el día de Pentecostés. Eso hizo que ellos puedan escuchar claramente el Evangelio y lo obedecieran y luego lo creyeran al Evangelio. ¿Ya? Es decir, vuelvo a decir, el primer paso era que oyeron la predicación del Evangelio. Por eso les decía, uno de los requisitos que tiene el hombre que obedecer para llegar a ser salvo es oír el Evangelio. Si no oye el Evangelio, aunque oya cientos de cosas diferentes al Evangelio, no puede tener fe, no puede obedecer, no puede
creer en Cristo. Podrá decir que cree, pero si no cree, si no oye el Evangelio de la verdad de Cristo, puede estar creyendo cualquier otra cosa. Ahora, siendo este uno de los requisitos indispensables para llegar a ser salvo, el oír al Evangelio y el Evangelio de la verdad de Cristo, da paso a otro mandamiento o a otro paso, vamos a ver otro paso más, que es creer. Creer. Es decir, después de oír el Evangelio, otro requisito más que tenemos que hacer, que tenemos que obedecer para llegar a ser salvo, es creer. Juan, capítulo 3, verso 16. A ver, hermano Noé, por favor. Ya dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino tenga vida eterna. Ya, gracias, hermano. Ahora, como ustedes pueden leer en el texto, lo voy a repetir otra vez. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso significa que esto es el amor del Dios Todopoderoso, que Él entregó su propio Hijo para que Él muera en la cruz por nosotros, y Él no quiso que nadie se pierda, no quiere que nadie se pierda, sino que todos creyéramos al Evangelio para llegar a ser salvos. Ya. Ahora bien, tomemos en cuenta lo que antes dijimos. Requisitos que tiene el hombre que hacer para ser salvo. Oír al Evangelio ya vimos. Ahora es creer al Evangelio. Que oí, que oyó, que oímos. Ya, como bien dice en el texto. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, otro de los requisitos indispensables para llegar a ser salvo es creer en ese Evangelio de la verdad del cual oyó. ¿Sí? Porque no significa que solamente escuchar el Evangelio y nada más, y yo me quedo ahí. No, tiene que dar otro paso más. El otro paso que sigue es creer a ese Evangelio que lo escuché. Por supuesto, el Evangelio de la verdad de Cristo. ¿Ya? Porque Él dice que todo aquel que en Él cree, tiene vida eterna. Así nos dice la palabra de Dios. Este es el texto favorito de mucha gente. Y es muy precioso. Pero hay que estudiarlo a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra de Dios, de los demás textos que especifican lo que el hombre debe hacer para ser salvo. Porque no solamente significa creer. Porque las muchas iglesias sectarias, con sus pastores, bien corbatados y todo eso, bien sabios supuestamente, creen que suficientemente es creer para llegar a ser salvo únicamente. ¿Ya? Entonces no admiten que la palabra de Dios manda a todos los hombres y mujeres de todo el mundo, seres humanos, que habiendo oído el Evangelio de la verdad, debe creer al Evangelio de la verdad, y hay otros pasos más que dar para llegar a ser salvo. Hasta aquí estamos viendo dos pasos indispensables que tiene el hombre que obedecer para llegar a ser salvo. Luego, el tercer paso o el tercer mandamiento, si queremos decirlo no hay problema, como usted quiera decirlo. El tercer mandamiento es arrepentirse. Vamos a ver en Lucas 13:3. A ver, lee, Gloria, por favor. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Ya, gracias. Ahí dice, ustedes en el texto de Lucas, en el capítulo 13, versos 3. Dice, os digo, no antes. A ver, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Eso qué quiere decir el texto?
dice que es importantísimo que nos arrepintamos de todos nuestros pecados para que podamos llegar a ser salvos. Si no hay arrepentimiento genuino, sincero, leal, que motive un cambio en el individuo, definitivamente no es arrepentimiento. Porque no se puede confundir el arrepentimiento con ¿qué, Gloria? No. Bueno, no se puede confundir el arrepentimiento. ¿Sí? Porque el arrepentimiento es un cambio triple en el individuo. Cambio de mente, de corazón y definitivamente dar un paso a una nueva vida. ¿Ya? Viviendo la vida cristiana conforme a la voluntad de Cristo, apartándose de todo mal. Por supuesto, no quiere decir que andemos tapados los ojos, porque si usted anda tapado los ojos se va a caer. Pero usted no practica lo que hace el mundo. Ya. El arrepentimiento del cual nos habla este texto de Lucas. Voy a volverlo a leer y escúchenlo y léanlo bien, por favor, ustedes también en sus Biblias. Dice, os digo, ¿por qué les dijo esto el Señor? Porque antes se había dicho algo. Voy a leer desde el 13:1. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos y cuya sangre Pilato había mezclado con la sangre o con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los demás galileos? ¿No es cierto? Estaba diciendo, ¿pensáis que estos que les sucedió este evento, este sacrificio, este momento difícil de vida, bueno, que llegaron a la muerte, y piensan ustedes que estos son más pecadores que ustedes? No, les dijo el Señor. Les digo, aún ahora, si ustedes mismos no se arrepienten, todos pereceréis igualmente que los otros padecieron. Eso nos dice. Es decir, dándonos a entender claramente que si no hay un arrepentimiento genuino, de corazón, íntegro, de sinceridad, ¿sí? Y obediencia al Evangelio, definitivamente no puede llegar a ser salvo. ¿Sí? El arrepentimiento es un cambio triple en el individuo, como ya les dije. Hechos 3:19, que también podemos leer. Hechos capítulo 3, verso 19. Así es. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gracias, hermano. Dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de frescura. ¿No es cierto? Vamos por partes. Primero dice el texto, arrepentidos y convertidos. Es decir, lo que yo quise decir antes, es que no se puede malentender. Es que el arrepentimiento es una cosa y el remordimiento es otra cosa. ¿Sí? No podemos confundir entre el arrepentimiento y el remordimiento. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Les voy a preguntar, ¿fue arrepentimiento cuando Judas, habiendo sabido que lo entregó al Señor Jesús por 30 monedas, ¿fue arrepentimiento cuando fue al templo y les dejó botando a los sacerdotes las 30 monedas? No. No fue arrepentimiento. No fue arrepentimiento. Él sentía remordimiento
de lo que había hecho realmente. Claro. Pero no era un arrepentimiento. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la conclusión clara de que no fue un arrepentimiento? ¿Por qué es? Fue y se ahorcó. Porque él fue y se ahorcó, se puso lazo. Si hubiera sido arrepentimiento, él hubiera dado un cambio, Claro. pero no hubiera ido al suicidio. Está terminando la vida. Pero había remordimiento. El remordimiento permite que tome otra acción el individuo. Otra decisión. Otra decisión, por cierto. ¿Ya? Y esa fue la decisión fatal que truncó. No se me arrepintió. Podría haber sido, nosotros no podemos saber más, hasta ahí. Que a lo mejor hubiera, bueno, yo pienso que podía haberse cambiado la vida de él, el Señor hubiera podido cambiar la vida si él se hubiera arrepentido, pero no se arrepintió. Fue un remordimiento. ¿Ya? Pero si hubiera sido otro cambio según Cristo, si él se hubiera arrepentido. Entonces, no podemos confundir, una de las cosas importantes que debo señalar aquí, que el arrepentimiento es conforme a la voluntad de Cristo. ¿Ya? El arrepentimiento no es remordimiento. Así que dice el mismo texto que leímos, el Hechos 3:19, ¿no es cierto? ¿Qué decía ahí? Decía, Así que arrepentido. así que arrepentidos y convertidos, que se conviertan. O sea, dando a entender claramente que había un cambio triple en el individuo. Conversión. Para que sean borrados vuestros pecados. Para que sean borrados legítimamente los pecados de nosotros. Vuestros pecados. Y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Miren, aquí dice tiempos de frescura, de alivio. Vamos a ver con ejemplos. Cuando nosotros vamos cargando algo en el hombro y vamos por un camino muy soleado, queremos llegar pronto a tal lugar para poder descansar. Bravo. Pero ¿cómo vamos en ese momento? Cansado. Cansados, agitados, sufridos, sofocados por el calor y más aún quizás sed, ¿cierto? Pero usted quiere llegar pronto para descansar, ¿ya? Ese sofocamiento, ese cansancio espiritualmente hablando de los muchos pecados que hemos cometido, Dios nos permite aliviarlos, perdonarnos, y vienen del Señor tiempos de refrigerio si realmente nos arrepentimos. ¿Sí? ¿Por qué? Así dice el texto, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, frescura. Es como, por ejemplo, cuando ya llegó a tal al lugar, ¿no es cierto? Sentó la carga, qué alivio, qué frescura. Y se toma un vaso de agua, frescura, alivio. De lo que estaba cansado, agobiado, sufrido, angustiado por la carga que llevaba, físicamente hablando, se siente aliviado. Así es también con nuestros pecados. Nuestros pecados nos producen agotamiento espiritual, ¿no? Sí, nos producen cansancio también. Nos producen tomar ciertas decisiones que no sabemos qué hacer, ¿ya? Nos produce vivir en una vida de remordimiento, que no es un arrepentimiento, ¿ya? Pero si nos acercamos a Cristo y oímos el Evangelio, lo creímos y nos arrepentimos genuinamente, sinceramente, de corazón, entonces vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, alivio. Es como decir, qué frescura, que de lo que estaba cansado. ¿Quién? Todos hemos experimentado este paso en la vida física. Se toma un agua helada y dice, ¡ay, qué alivio! ¿Cierto? También, cuando el hombre se arrepiente en Cristo Jesús, deja todas sus cargas, echa todas sus cargas en Cristo, se arrepintió genuinamente, sinceramente, vienen de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Ya? Tener los pecados borrados
significa tenerlos perdonados. ¿Sí? Eso significa, borrar es perdonar, o así en otras palabras, para entender. Hechos 17:30. A ver, alguien que nos puede dar una lectura. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ya, gracias. Entonces ahí, ¿qué dice? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Que se arrepientan, dice el texto. ¿No es cierto? ¿Y qué dice Romanos 2:4? ¿Es mandamiento? Claro que sí. Ahí dice, el Señor manda a todos los hombres que nos arrepintamos. ¿Quién puede decir que no es mandamiento? Es mandamiento. El Señor es el que manda que nos arrepintamos. No soy yo, no es usted. Es el Señor Dios del cielo. ¿Y qué dice Romanos 2:4? O menosprecio las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guíe al arrepentimiento. Bueno, gracias. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, nos pregunta. Por supuesto, el hombre no puede menospreciar esta riqueza de Dios, esta bondad de Dios, este regalo de Dios, esta oportunidad que Dios le da. No puede negarse a recibir este regalo de Dios, porque acuérdese que la salvación en general es un regalo de Dios. ¿Sí? Es un regalo de Dios. Para muchos sectarios, como dice que es un regalo de Dios, no tiene nada que hacer. No es así, hermanos. La verdad es que siendo un regalo de Dios, todos los hombres y mujeres tenemos que hacer algo. Es decir, oír el Evangelio, creer, arrepentirnos hasta ahí. Hasta ahí hemos visto. Pero ¿qué dice? No puede menospreciar el hombre esta gran riqueza de la benignidad y la paciencia y la longanimidad de Dios, ignorando, no tomando en cuenta realmente, desconociendo que lo que Él nos está llamando, invitando, es para nuestro bien y nos guía al arrepentimiento. Pero el hombre es el que desprecia. Dios nos está haciendo un llamado de la bondad tan infinita de Dios, la misericordia de Dios, ¿no? Pero el hombre es el que desprecia. ¿Cuántos judíos despreciaron esta gran bondad de Dios? ¿Y cuántos hombres hoy desprecian este gran regalo de Dios? Lo desprecian también, no haciendo caso a la voluntad de Dios y viviendo una vida conforme a sus propias concupiscencias o propios deseos. Eso es. Pero de que es mandamiento, ya lo oímos. Hechos 17:30. Dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mandamiento. Mandamiento es arrepentirse. Hasta ahí tenemos. Oír, creer, arrepentirse. ¿Ya? El arrepentimiento también, al mismo tiempo, indicando un cambio triple en el individuo, indica cambio. ¿Sí? ¿Ya? Cambio. Es decir, o menospreciáis las riquezas, decía el texto, de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, nos pregunta. ¿Sí? Ahora bien, arrepentir significa cambiar. ¿Sí? Cambio triple en el individuo. Y esto es precisamente lo que la mayoría de la gente no quiere decir y no quiere hacer. No quiere hacer. Porque no quiere que se le perdonen sus pecados. Pero Jesús dice cambiar o perecer.
dos cosas. ¿El individuo bien cambia o perece? ¿Sí? ¿Se acuerdan un texto que leímos? Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Ya? Es decir, muere eternamente, o sea, va al infierno eternamente. Pero Dios nos hace un llamado por medio del Evangelio de la verdad de Cristo para que todos tengamos la oportunidad de escuchar el Evangelio y obedecer, creer, obedecer y poder llegar a ser salvos conforme a la voluntad de Cristo. Ahora, después del arrepentimiento, hay otro mandamiento más, hay otro paso más. Recuérdense que antes de leer el otro texto, quiero decirles que Dios da a todos el arrepentimiento. O sea, Dios permite que todo hombre sea el que se arrepiente. O sea, Dios hace un llamado a todo ser humano. Es decir, no hay pecados que Dios no los perdone si el hombre quiere recibir el perdón de Dios. ¿Sí? Eso está claro. Porque también nos dice la Biblia que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida eterna. ¿Ya? Porque quizá también en ese tiempo pensaban que solo los judíos eran los privilegiados de Dios, pero no, los gentiles también. Y acuérdense que dentro de los gentiles estamos nosotros. Dios nos ha dado la oportunidad para que tengamos también la oportunidad del arrepentimiento para vida eterna. Es decir, no hay pecados que Dios no perdone, si el hombre está dispuesto a confesarlos y arrepentirse después de todo. ¿Ya? Ahora, después de oír, creer al Evangelio, arrepentirse, ¿ya? Viene a confesar a Cristo. En el arrepentimiento, ya el individuo determina confesar sus pecados. Ahora, la frase confesar a Cristo, ¿qué significa? El otro paso. Mateo 10, 32 al 33. Vamos a ver qué dice. ¿Cuánto es? 10, 32 al 33. Capítulo 10. A cualquier pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que es en los cielos. Está en los cielos. Entonces, dice así el texto: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dice el Señor Jesucristo. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa esto? Es la pregunta. ¿Ya? ¿Cómo es que a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre? Hay textos en la Biblia que se hace mención a este tipo de confesión, ¿sí? Y que nos ayudan a entender definitivamente. Vamos a ver. Hechos 8, 37 al 38. No lo vamos a perder nuestro texto de Mateo. Hechos 8, 37 y 38. A ver, continúe el 37 y 38. Sí. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Ya, según este texto, versos 37 de Hechos de los Apóstoles, 8, 37, 38, dice ahí el 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es decir, aquí está la confesión. La confesión es verbal, o sea, segura.
verbal, que sale del corazón. Bueno, le dijo, de alguna manera él quería bautizarse, Felipe. Digamos, el eunuco, perdón. Pero Felipe, quien era el que le predicaba el evangelio, le dijo, bueno, si crees de todo corazón, bien puedes. Yo no te estoy impidiendo. Yo no te impido. Si ya es cuestión tuya. Si tú realmente crees de todo corazón, es decir, entiendes esto, también puedes bautizarte. Ya. Y entonces, él dijo, ¿no es cierto? ¿Quién dijo? El eunuco o el etíope, ¿no es cierto? Él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Las frases de que creo que Jesucristo es el Hijo de Dios eran nacidas del corazón del etíope o del eunuco, que es lo mismo. ¿Ya? La confesión que hizo él era del corazón. Es el tipo de confesión que nos refiere la Biblia aquí. ¿Ya? Es decir, está plenamente convencido de corazón que Jesucristo es el único que le puede salvar. Eso. Por eso, volviendo a nuestro texto, acá en Mateo, dice, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Él confesó realmente delante de Felipe que Jesucristo es el Hijo de Dios, de todo corazón. Es decir, no tuvo temor, no tuvo vergüenza, de nada. Confesar de que Jesucristo es el Hijo de Dios. No se escondió para confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Él dijo, yo estoy plenamente convencido que Jesucristo es el Hijo de Dios y por eso quiero hacer este paso más del bautismo. ¿Ya? Pero que también dice, versos 33, pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay dos cosas. El que confesare delante de los hombres, estará en los cielos. Pero el que le negare, el que se retrajere a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, no lo hiciere, definitivamente estará lejos del cielo. O sea, eso es en el infierno, en otras palabras. Ya. Yo también le negaré, no lo aceptaré delante de mi Padre que está en los cielos. No lo aceptaré. Así dice el texto, perdón. Bueno. Ahora bien, y ahí más adelantito, el versos 36 de Hechos, como ya habiendo creído, bueno, no es el texto que lo podemos leer, pero vamos a leerlo también. Vamos a leer Hechos 8:36, un poquito antes sería 8:36. ¿Qué dice el texto? Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ya. Entonces, era una decisión que tenía el etíope, ¿no es cierto? Era una decisión ante el caso que Felipe le predicaba el evangelio. Él entendió que había pasos o mandamientos para llegar a ser salvo. Y uno de estos era el bautizarse. Después de haber oído, creído, arrepentido, confesado, definitivamente había otro paso más que había que bautizarse. Porque ahí dice, llegaron a cierta agua y Felipe le bautizó al etíope o al eunuco. Ya. Pero él creyó de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer de todo corazón es una manifestación clara, no verbal únicamente, sino de corazón, ¿no? De que realmente para él es Jesucristo el Hijo de Dios, en quien está creyendo y ha confiado para hacer estos pasos, y él el que le proporciona la salvación. Así es. Estaba decidido ya. Estaba decidido. Vamos a ver entonces Romanos 10:10.
se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice el texto. Gracias, hermano. Ahí está. Dice, porque con el corazón se cree para recibir la justificación de Dios. ¿Sí? Para ser justificado, dice el texto, ¿no es cierto? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ya? Es decir, lo que sale de la boca sale del corazón. Puede ser bueno, puede ser malo, pero en este caso es bueno. ¿Ya? Porque está creyendo, está manifestando lo que en quien ha creído. Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya, está claro. Entonces, por eso les decía, del corazón, ¿de dónde sale? No es verbalmente, o sea, de labios, sino que del corazón mana lo que él confesaba, que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Ya? Nos preguntamos, ¿qué significa confesar a Cristo? Ahí decía, ¿no es cierto? Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Significa que Cristo es igual a Dios. Porque en quién está creyendo, es en Jesucristo, el Hijo de Dios. Está manifestando, está dándolo por cierto, que Jesucristo es el que le da la salvación y que es el mismito Dios. ¿Sí? En otras palabras. Juan 5:18. Veamos qué dice Juan 5:18. A ver, el que sigue puede dar lectura, por favor. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así es, ¿verdad? En las frases finales del texto es para darnos a entender que Jesucristo es igual a Dios. Y que por lo tanto, si cree en el Hijo de Dios, cree al Padre. ¿Sí? Y cree que definitivamente es el que le salva, el que nos salva. Es el Salvador. ¿Ya? Esto no lo podían creer los judíos. Lo rechazaban. Porque les decía que Él había venido del cielo. ¿Ya? Pero Jesucristo, la confesión que daba el etíope y que dan todos los que se bautizan, es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Está plenamente convencido que es el único que le puede entregar la salvación, que le puede dar la salvación, porque no hay más. No hay otro que pueda, en el cual podamos tener salvación. ¿Sí? ¿O habrá alguien otro que podamos tener la salvación? ¿Habrá otro? No hay. ¿En dónde podemos encontrar si esto es así lo que estamos afirmando ahorita? ¿Ah? ¿En dónde podemos encontrar? ¿Hay algún texto bíblico? ¿Ya? Ya, les voy a dar de deber que lo busquen el texto. Ya hay un texto. Entonces, ya en ningún otro encontramos la salvación. No hay en ningún otro la salvación, solamente en Cristo. Cristo Jesús es el único que nos da la salvación. ¿Ya? ¿Entiendes en claro esto? Ahora bien, luego ya pasamos a otro mandamiento más. Después de oír, creer, arrepentirnos y confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, viene otro mandamiento más, es el bautismo. Todos debemos entender que el bautismo es para perdón de los pecados. No vamos a entender como los sectarios. Por ejemplo, los sectarios le preguntamos a uno, ¿para qué se bauticé? Bueno, yo me bauticé porque quería pertenecer, como me dijo el pastor, para pertenecer a la iglesia en donde estoy reuniendo. ¿Para pertenecer? Cuando escucho pertenecer ya no suena bien.
No dice la Biblia para pertenecer. No es que cada uno de ustedes se han bautizado para pertenecer a la iglesia de Loma Alta. Cada uno de ustedes y yo nos hemos bautizado para perdón de los pecados. ¿Sí? Es para perdón de los pecados. Vamos a ver si es que esto es así. Hechos 2:38. Cuando busquen el texto me avisan. Hechos 2:38. Ya, lea por favor. A mí me toca. Ya. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, ya, a los que le oyeron cuando predicaba el Evangelio, ¿para qué les dijeron que se bautice? ¿Para qué les dijo Pedro que se bautizaran? Para el perdón de los pecados. Pero yo creo que a lo mejor fue para el perdón del pecado unito, un pecado nomás. ¿Qué dice? ¿Qué dicen ustedes? Dice la Biblia en plural. Dice para el perdón de los pecados. Es decir, de los muchos pecados que el individuo puede haber tenido, Dios nos perdona cuando nos bautizamos obedeciendo al mandamiento del bautismo. ¿Sí? No dice para el perdón del pecado. Si alguien dice, vea, yo te voy a bautizar ahorita para el perdón del pecado original. No dice la Biblia. ¿No es cierto? Dice para el perdón de los pecados. Es que eso no se encuentra en ninguna parte. Ya. Entonces, el bautismo es para el perdón de los muchos pecados que el individuo puede haber tenido. No es el único texto. ¿Ya? En Mateo 28:19. Mateo 28:19. A ver, alguien ya tiene el texto para que pueda leer. 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya, ahí dice el verso 19 que se mandó a todos los discípulos, a todas las naciones. Y bueno, el Señor mandó, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, aquí el grupo de sectarios hay que dicen, no, ustedes adoran a tres dioses. No dice la Biblia tres dioses. Es la Trinidad de Dios. Eso sí es cierto. Les pongo el ejemplo que les digo, vean. Es como aquí. Familia. Ahí en la puerta está, dice aquí vive la familia Rodríguez, por ejemplo. Ya. La familia, pero la familia está compuesta por ¿quiénes? El esposo, que se llama Manuel, la esposa, que se llama Gloria, y más los hijos. Es decir, hay tres partes. El esposo, la esposa y los hijos. ¿Ya? Pero, ¿por eso son tres familias? No. No es tres familias, ¿no es cierto? Entonces, es una sola familia. ¿Sí? Una sola familia teniendo el esposo, la esposa y los hijos. También un solo Dios. La Trinidad de Dios se menciona en ese sentido. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? El Padre tiene funciones, el Hijo funciones y el Espíritu Santo también sus funciones. Eso lo muestra la Biblia. Sus tareas, ¿no? Entonces, ¿en quién somos bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Al ser bautizados en el nombre del Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, somos bautizados por la autoridad también de Cristo, al mismo tiempo. ¿Ya? Porque Él autorizó, aquí manda, Él manda esto. Aquí está mandando Cristo. ¿Ya? Ahora bien, pero lo que nosotros tenemos que tomar énfasis aquí es que el bautismo siempre se mandó. ¿Sí? Siempre se mandó. ¿Y a quiénes? A los que hemos pecado. No es el bautismo para niños, ¿no es cierto? Porque los niños no tienen pecado, ¿no? El individuo adulto tiene pecado. No son los niños los que tienen pecado. Veremos otro texto.
Marcos 16, 16. El bautismo es un mandamiento para el perdón de los pecados. Vamos a ver otro texto de la palabra de Dios que está en Marcos 16, 16. Dice así: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Ya, muchas veces cuando hemos predicado el Evangelio, tenemos que decirle con toda certeza, con toda seguridad al individuo o a cualquier otra persona, que si no cree, si no oye el Evangelio de la verdad, que si no cree, que si no se arrepiente, que si no confiesa a Cristo y no se bautiza, definitivamente está perdido. ¿Cuál es el texto que nos da esa afirmación? Es este. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si el individuo no cree, también, si no cree en el Evangelio de Jesucristo, no puede ser salvo. Si no se bautiza, tampoco puede ser salvo, porque no se puede apartar los mandamientos otorgados por Cristo para nuestra salvación. Es decir, no se puede oír solamente el Evangelio y no querer creer, no querer arrepentirse, no querer confesar, peor bautizarse. Entonces, ¿cómo puede ser salvo? Son mandamientos del Señor. Si yo quiero ser salvo, debo obedecer estos mandamientos, ¿sí? Para realmente estar seguro que Cristo, yo estoy en Cristo y que Cristo me ha perdonado de mis pecados y que estoy rumbo a la vida eterna. ¿Ya? Dios me ha dado la salvación. ¿Sí? Eso es. Ya, muy bien. Dice, bueno, ya hemos leído Marcos 16, 16. Si no lo fuere así, Marcos 16, 16, tampoco lo es el creer, porque los dos, el arrepentimiento y el creer definitivamente están aquí, ¿no? Porque estos dos mandamientos están conectados, como dos vagones están conectados en el tren, no pueden soltarse. Así también estos dos mandamientos están conectados, creer y bautizarse, ¿sí? Y también dice invocando su nombre. Así dice, invocando su nombre. Mire lo que dice en Hechos 2:21. Hechos 2:21. Lea por favor Hechos 2:21. Hechos 2:21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Claro, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es decir, una vez que ha oído el Evangelio, lo ha creído, se arrepiente, confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces, bueno, ahí es en la confesión, que es lo que realmente confiesa de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, y hay el bautismo, entonces, pues definitivamente, Dios le perdona los pecados y será salvo. Eso indica claramente que todos estos mandamientos son válidos en Cristo Jesús. Si hacemos uno de estos mandamientos y no hacemos los demás, es no hacer nada. Si hacemos todos, nos ponemos dentro de Cristo y Dios nos da la salvación. ¿Sí? Eso debe entenderse. Ya. Hasta ahí. Y después, ¿qué nos toca? Después vivir una vida fiel a Cristo. Es decir, yo puedo reunirme con mis hermanos para participar de la cena del Señor, entender lo que estoy haciendo, también debo entender lo que estoy haciendo. Debo ofrendar también, debo ofrendar con responsabilidad, sabiendo que es un mandamiento. Debo obedecer a Cristo, siempre ser fiel a Cristo. Tengo que asumir responsabilidades, porque eso es amar la salvación, amar a Cristo. ¿Sí? Si uno no quiere ser salvo, no podrá obedecer a estos mandamientos. Pero si uno quiere ser salvo, Jesucristo nos está llamando. Llama a todos. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Sí?
el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, dice, y sígame. ¿Ya? Dándonos a entender que tampoco es la vida cristiana tan facilita como pensaba. Porque habrá muchos cristianos, o a muchas personas, que ser cristiano es fácil, ¿no? Solamente bautizarme y ya, y luego ya reunirme y eso es todo. Tiene que iniciar un camino a la salvación, ¿sí? Les pregunto, ¿acaso que cuando le sacó de la esclavitud de Egipto a los israelitas, Moisés, les fue fácil llegar a las tierras de Canaán, que no estaba tan lejos? Bueno, lejos estaba, pero no tan lejos para que demoren 40 y no sé cuánto tiempo. ¿Ya? Imagínense. ¿Les fue fácil o no les fue fácil? Fue difícil. Para llegar a las tierras de Canaán que Dios les había ofrecido, donde manaba leche y miel, donde todas las tierras estaban cultivadas, estaban donde ellos podían vivir en paz, en armonía, servirse de los frutos que ellos no habían plantado. Todo estaba listo para ellos. Tenían que emprender una tarea de mucho sacrificio. ¿Sí? Ese es el significado de nuestra salvación para alcanzar el cielo. Es decir, si a ellos, sacándolos de la esclavitud de Egipto, y vivieron momentos difíciles, por supuesto, los que vivieron momentos difíciles también fue por causa del pecado, pero también fueron probados. ¿Ya? Fueron probados. Y tenían que vencer obstáculos. ¿Cuáles eran? Tenían que vencer a pueblos, naciones. ¿Sí? No les era fácil entrar a las tierras de Canaán. Las tierras de Canaán también estaban habitadas por los cananeos y así, diversas tribus. Pero tenían que vencerlos. Pero acuérdense, no estaban solos. Dios, el Dios del cielo que los había sacado de la esclavitud de Egipto, les enrumbaba y les ayudaba cada día para vencer esos obstáculos y estar en las tierras que Dios les había prometido. ¿Sí? Eso es lo importante que podamos entender todos los cristianos, que cuando iniciamos la carrera cristiana, es una carrera, realmente es una carrera. Cuando iniciamos la carrera cristiana, no es fácil, pero que con Cristo sí podemos vencer los obstáculos para llegar y estar en el cielo eternamente con Cristo. Porque cuidado que algún cristiano o alguno que se bautizara recientemente dijera, no, pero eso ha sido facilísimo, ya me bauticé, ya, todo. No es así. Porque quizás hayan habido muchos cristianos incluso que ahora los tenemos y pensaron de esa manera. Recuérdese que la vida cristiana es sacrificada, es de mucho sacrificio, de muchos obstáculos, ¿sí? Y entre ellos hay muchos obstáculos que no los voy a mencionar ahorita, pero sí, hay muchos obstáculos, incluso, ¿no? A veces nos curamos las heridas, pero nos quedan cicatrices, ¿sí? Imagínense, si nos cortamos, definitivamente no podemos borrar la cicatriz. De hecho, que también tengo aquí un corte y todavía tengo la cicatriz. Me sané, pero me quedó la cicatriz. Así también ocurre. ¿Sí? Pero la salvación es mucho más que esa cicatriz. Si realmente amo la salvación, amo a Cristo. ¿Sí? Ahora, habiendo entendido estos mandamientos, es indispensable que meditemos en ellos, cada uno, los que han creído y los que no creen en el Evangelio, los que han creído y no han creído, porque es para nuestro propio bien. Cristo nos hace un llamado a todos los individuos para que alcancemos la salvación, porque Él nos ama. Ahí decía, ¿no es cierto?, en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Cristo nos ama, el Dios del cielo nos ama y quiere que estemos en el cielo eternamente. Pero para ello tengo que sacrificar, estar dispuesto a entender que es una cruz la vida cristiana.
¿Sí? Entonces, hasta ahí, hermanos, es el tema que he podido compartir esta tarde, con cada uno de ustedes. Espero que hayan podido entender. Y si hay alguna pregunta, pueden preguntar. Eso es.